Gracias y paz, amados hermanos. Quería mostrarles este breve vídeo de una exposición, de un mensaje que compartía quizá una de las más famosas expositoras, predicadoras, pastoras de este tiempo y sobre todo en el área de habla hispana. Unas palabras de Yesenia Den. Lo que usted no da de diezmo a la iglesia, por otro lado se le va. ¡A robar cartera! Algo se le daña en la casa, una familia se enfermó, hay que mandar no sé qué cosa, algo hay que pagar, cosas rarísimas que no tienen sentido. Es lamentable y es lamentable. Cuando usted es una persona leal a Dios, con sus finanzas, usted puede con autoridad pararse en el mundo espiritual. ¡Ay! Y decir, Señor, tú dices en tu palabra que si yo soy fiel, tú, no yo, tú dices que tú vas a reprender al devorador. No lo sé, Rick, parece falso. Existen algunas cosas en este tipo de mensajes que me gustaría compartir mi opinión diferente en cuanto a ellos. No voy a hablar sobre el tema del hecho de llamarla pastora y por qué no la llamo pastora. Eso ya lo saben. Hay varios vídeos en el canal dando nuestro pensamiento sobre ese aspecto y también nuestro pensamiento sobre la línea que lleva esta señora, Yesenia Den. Pero desde el respeto sí que me gustaría dar una opinión contraria a lo que está exponiendo y compartir con ustedes un punto de vista personal sobre ese asunto. Voy a decir varias cosas rápidas. Si a lo mejor algún punto les gustaría saber un poco más, les indicaré a lo mejor algún vídeo del canal donde se habla más profundamente sobre eso. La primera cosa es sobre el tema del diezmo. A pesar de que yo conozco buenos pastores, buenos predicadores, o sea, hombres que yo considero conocedores de la escritura que hasta el día de hoy pueden llegar a defender la vigencia del diezmo, yo tengo una perspectiva diferente. Yo creo que el diezmo no es parte del pueblo de Dios en el nuevo pacto. Yo cuando estudio el diezmo en las escrituras hago simplemente un par de aclaraciones. Pueden verlo más profundamente. Hay un mensaje, si ustedes ponen dar el diezmo Juan Manuel Vaz, hay un mensaje como de más de una hora dando una explicación un poco más amplia. Pero lo que sí que diré es que cuando nosotros estudiamos las escrituras vemos que el diezmo era un sistema de impuestos. Así como nosotros hoy pagamos impuestos, pues quizá para el transporte público, educación pública, para el cuidado de necesitados, ayuda a desamparados y cosas así, para muchísimas cosas, también para el sustento de nuestros políticos, de los gobernadores. En aquellos tiempos, en el antiguo pacto, el pueblo daba sus diezmos como un sistema de impuestos, de tributos. No era una negociación con Dios, esto no era un trueque, era un sistema de tributos. No era solo el 10%. Si estudian bien el tema del diezmo, había 3 diezmos diferentes y si suman las cosas era como un 23%. Se usaban para sustentar a viudas, a huérfanos, a los que se dedicaban al oficio religioso. Esa era la forma como también eran sustentados. Es decir, tenían una finalidad para el oficio religioso, la parte religiosa y la parte social, la parte del pueblo. Una vez nosotros vemos el nuevo pacto, ya vemos una cosa diferente. Por ejemplo, en nuestra sociedad vemos que nosotros pagamos impuestos y por eso hay mujeres que tienen, no sé, su pensión de viudedad. Si hay alguien huérfano, hay instituciones donde ellos tienen una cama, tienen comida, hasta que quizá puedan ser adoptados. Pero hay quien, en nuestro país, hay quien se ocupa del huérfano, hay quien los gobernadores tienen su salario, los gobernadores tienen su sueldo y otros aspectos, ¿no? Que aunque se use de una manera equivocada y corrupta, pues los impuestos tienen una finalidad social, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros ahora vivimos en ese contexto, ¿no? De nuestros países, pagamos nuestros impuestos, ya no vivimos de la misma manera como ese pueblo del antiguo pacto que tenían sus propios reyes en el pueblo de Dios, sus propios gobernadores, sus propios oficiales a nivel religioso, eran todo un pueblo y ahí se
se sustentaba a la viuda, al huérfano, al extranjero, era distinto, ¿no? La finalidad del diezmo. Por eso, cuando nosotros miramos, por ejemplo, las cartas apostólicas, nosotros miramos a Pablo, miramos a Pedro, miramos a Juan, nosotros vemos las cartas pastorales, ¿no? Podría Pablo haberle dicho a Timoteo o a Tito en una carta pastoral, oye, recordad a la iglesia que den su diezmo. No lo hacen. Pablo no habla en sus cartas de que hay que diezmar, Pedro no habla en sus cartas de que hay que diezmar, Juan no habla en sus cartas de que hay que diezmar. Usualmente en el Nuevo Testamento personas suelen mencionar dos textos, Jesús hablando con escribas y fariseos, cuando dice diezmáis la menta y el eneldo, pero no practicáis la justicia, el amor, la misericordia, haced esto sin dejar de hacer aquello. Obviamente se trata de escribas y fariseos, Jesús no les va a decir otra cosa, pero el contexto es muy importante en esa afirmación. Y luego también cuando vemos que hay un personaje muy peculiar en el libro de Hebreos dándole los diezmos de un botín de guerra a Melquisedec, pero tampoco le está dando los diezmos de cada mes, le está dando los diezmos de un botín, ¿no? Así que son temas distintos. Lo que sí vemos en el Nuevo Testamento es el tema de la ofrenda. Pablo lo menciona en más de una ocasión y sí que hay unos principios que cada uno dé como propuso en su corazón, que dé con alegría porque Dios ama al dador alegre, que dé conforme Dios le haya prosperado. Entonces hay ciertos principios, hay ciertos valores en relación a ese aspecto, pero no considero así de manera general que haya un mandato en el Nuevo Testamento de que el creyente debe diezmar obligatoriamente y mucho menos decir que va a caer bajo maldición o miseria porque no lo haga. Segundo punto. Cuando le decimos lo que dice esta señora, que el creyente cuando no diezma se le va a ir el dinero por otro lado, es, mira qué extorsión. ¿Tú sabes lo que significa extorsionar? Manipular, utilizar un lenguaje de tal manera que te haga sentir mal o te haga sentir miedo para que hagas algo que no quieres hacer o no estás convencido, pero por miedo, y la motivación entonces no es el amor, no es la generosidad, es el puro miedo. Ese es el lenguaje que usa esta señora. Vamos a decir, pongamos que ganas $1,000. Esta señora te está diciendo, si no le das los 100 a Dios, que no es a Dios, es a la iglesia, si no das los 100 a la iglesia, lo que te va a pasar es que se te van a ir con una reparación del coche, se te van a ir con una enfermedad, una factura médica. Oye, me parece muy rastrero, es solo mi manera de verlo, me parece pésimo y rastrero decirle a la gente que o lo das o Dios te lo quita a nivel de salud, a nivel de un problema en el coche, a nivel de una cosa que se estropea, pero vas a perderlo por otro lado. Entonces las personas van a dar por miedo, nunca van a dar por amor, nunca van a dar por voluntad propia, ni mucho menos van a ser dadores alegres, porque solo lo van a dar por el miedo. Así que me parece que eso es un discurso que roza la manipulación y roza la extorsión con el único fin de quitar dinero a las personas. Además, hay algo que no cuadra. ¿Qué pasa con los coches de lujo de Cristiano Ronaldo, la vida de lujo de Lionel Messi, la vida de lujo de Elon Musk, la vida de lujo de un montón de empresarios corruptos, paganos, malvados? ¿Qué pasa con los dueños de Balenciaga, que es una marca que mueve millones, pero sabemos que es completamente oscura? ¿Qué pasa con toda la gente que es masón y multimillonario, esa gente que pertenece a cosas oscuras y es millonaria, los cantantes de reggaetón que son millonarios? Oye, ¿dónde se le va el dinero? Porque no creo que diezmen, no creo que estén dando su diezmo. ¿Por qué no se vuelven miserables? ¿Por qué no se les va el dinero por otro lado? ¿Qué pasa con nuestra vida? Incluso cuando antes estábamos en el mundo, no éramos creyentes y teníamos un buen salario y no se nos iba por otro lado. Comprábamos nuestra casa, comprábamos nuestros autos y no perdíamos el dinero por no diezmar. Es un discurso además que carece de fundamento totalmente. Por otro lado, también hay una cosa curiosa, decir que alguien no tiene autoridad espiritual por no diezmar y que si va a venir algún problema tú tienes autoridad para decir, como yo he diezmado, aquí no entra la enfermedad. Eso es mentira. Porque nosotros vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo hablar a Timoteo de sus problemas gástricos y no decir, no, como yo diezmo, pues aquí no va a haber enfermedad ni problemas gástricos. No vemos cosas así, ¿no? No vemos esas situaciones. Vemos incluso al apóstol Pablo decir que
Él ha aprendido a estar contento en la abundancia y ha aprendido a estar contento en la escasez. Así que, no sé, ¿será que el apóstol Pablo no diezmaba y por eso también vivía momentos de escasez? Tú y yo sabemos que no, porque no hay registro de que Timoteo o de que otros hombres del Señor en aquel tiempo estuvieran dando sus diezmos y que su vida cambiase en base a si daban o no sus diezmos. Así que no hay fundamento espiritual para decir que tienes autoridad espiritual solamente por dar el diezmo y tampoco para decirte que vas a caer en miseria porque no lo has dado. Me parece un lenguaje muy manipulador. Recuerden que un texto fuera de contexto solo sirve para crear un pretexto. Usualmente, y siempre lo diré, el texto de Malaquías es el preferente, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado te meten miedo. Ay, si no me das esto, me habéis robado, por lo tanto yo mandaré al devorador, al saltón, al revoltón, y ahí te meten el miedo, y ahí tienes unos que dan por miedo, pero también tienen el juego de la codicia, pero probadme a mí, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde, y en ese sentido juegan con la codicia, tú me das 100, yo te doy 120, tú me das 200, yo te doy 250, pero Dios no quiere nada, ni por codicia ni por miedo. El Señor ama todo lo que nace de un corazón generoso. El Señor ama todo lo que se hace por amor como un acto de adoración y sin buscar nada a cambio, ni para blindar nuestra vida, ni para blindar nuestras finanzas, ni mucho menos tampoco para sacar un beneficio, simplemente como un gesto de generosidad, de gratitud y de amor. Por lo tanto, amados hermanos, este discurso muestra nuevamente que la línea de la prosperidad, el tocar el corazón, el hacer de alguna manera para sacar billetes a la gente, sigue siendo el discurso de estos hombres, de este tipo de mujeres que tienen como foco principal, como dicen las escrituras, y usted ya averiguará de quién dice esto la palabra, hacer mercadería de vosotros. Tengan cuidado con cada iglesia, con cada predicador que hace del dinero el tema principal de su iglesia local, porque nunca fue el tema principal de la iglesia de Cristo. Así que guarden eso en su corazón y dejen su opinión. ¿Ustedes creen que es obligatorio el diezmo en el nuevo pacto? ¿Ustedes creen además que una persona está bajo maldición y miseria por no hacerlo? ¿Y ustedes creen que una persona puede tener autoridad espiritual solamente por dar eso? Bueno, yo les he dado mi opinión sincera, de corazón y honesta. Ahora me gustaría saber la de ustedes. Pueden ponerla en los comentarios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.